favor, si me acompaña en Juan, Jonás, poquito se parece. Jonás, vamos a Jonás y comenzamos por capítulo 1. Búsquelo. Nuevamente saludamos a nuestros hermanos que recién se conectan. Por favor, es importantísimo que usted comparta esa transmisión. Jonás. ¿Lo tienen? Vamos a leer del verso 1 al 3, por favor. Del verso 1 al verso 3. Cuando lo haya encontrado, me deja saber. Si no anda Biblia, ahí está en pantalla para que usted pueda leer. Y sería bueno que se hiciese de un ejemplar de la palabra. Ahí tenemos variedad de diseños en librería. Lo tenemos, mis hermanos. Ahora sí, leamos por favor todos en voz alta y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Hacia dónde? Hacia Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, como dice, hermanos, lejos de la presencia de Jehová. Oramos al Señor. Padre, gracias damos por esta mañana. Señor, invocamos la dulce presencia de su Santo Espíritu, suplicando que ministres la mente y el corazón de tus hijos, que esta iglesia pueda ser un ministerio eficiente para la proclamación de tu voluntad a través de tu palabra, y que tus hijos podamos crecer en fe, apartarnos de lo que a ti te agrada, Señor, de lo que a ti te desagrada, y acercarnos más a lo que a ti te agrada. Aprender a obedecer y no a desobedecer. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Puede tomar asiento. Uno de mis mayores anhelos como pastor de esta iglesia es poder escuchar los testimonios de ustedes, de la congregación. Usted sabe que el tabernáculo siempre tuvo como parte de las cosas características nuestros cultos de milagros y esos testimonios de todas las maravillas que el Señor siempre hizo, siempre ha hecho y seguirá haciendo. Pero ¿por qué será que a veces pareciera como que Dios antes hacía milagros y ahora como que los milagros han cesado? El problema es el corazón de los creyentes, porque para que haya milagros, como Dios conoce el corazón, ¿sabía usted eso? Dios sabe si usted está dispuesto a darle a Él la gloria y la honra. Dios sabe, Dios conoce su corazón. Dios sabe si usted va a ser una persona que con la respuesta usted va a meterse más con el Señor o va a alejarse mejor del Señor. Yo les contaba en alguna ocasión allá en la iglesia central, cuando yo era servidor, un hermanito un día, el pastor Marco Cárcamo nos contó de dos servidores del mismo ministerio de nosotros. Se acercó un hermano primero y le dijo: pastor, le dijo, fíjese que voy a renunciar al ministerio, ya no voy a servir. Y le dice el pastor, que entonces no era pastor, sino que era el coordinador del ministerio: ¿y por qué te vas a ir?, le dijo. El Señor me ha contestado una petición, le dijo, y me aprobaron mi casita y ya tengo casa para la gloria del Señor, casa propia, y por eso te vas a renunciar al ministerio. Es que tengo que ir a ponerle balcones, tengo que ir a pintarla, tengo que ir a hacerle esto y aquello, y entonces como yo trabajo durante la semana, el único día que me queda libre es el domingo, así que renuncio. Yéndose el servidor, se le acerca otro y le cuenta. Por cierto, el que se le acercó de segundo
Es un muchacho que había estado preso, sentenciado a 3 condenas de 30 años. Solo ahí el Señor ya le había regalado, pero milagrasarazazazo. Ya lo hemos tenido acá, el pastor Edwin Alvarenga de Fenadesal. Lo vamos a volver a traer para que nos vuelva a contar ese testimonio por los que son nuevos, porque él estaba perdido. Él era sicario, para que se haga una idea. Y de los casos que le pudieron comprobar, le habían ya sentenciado 90 años de prisión. Y el hombre tenía como 25 años en ese entonces. ¿A qué edad hubiera salido? No, era a morir en la cárcel. Y en la cárcel conoce a nuestro Señor Jesucristo. Y se mete de lleno con el Señor. Y le contaron que Dios hacía milagros. Pues este hermano es el que llega de segundo y le dice al pastor Marco: pastor, le digo, quiero contarle un testimonio. Fíjese que usted sabe, le dijo, que yo ya estaba muerto allá, destinado a morir en la prisión por mi vida pasada. Y el Señor me regaló la libertad. El Señor me regaló un empleo, a pesar de mi récord, ¿verdad? ¿Y quién iba a querer contratar a un ex sicario? Imagine usted como jefe, un día viene enojado y le habla golpeado. Si será mata 100 de un golpe, pues. ¿Me entiende? ¿Quién iba a querer tener de empleado a un sicario? Entonces, y el Señor le había regalado el empleo. Y entonces le dijo: como a mí me han enseñado a pedir, y entonces yo le pedí al Señor también una casa propia. Y el Señor esta semana me dieron la respuesta y me aprobaron ya el crédito y ya tengo casa propia. El mismo testimonio del que acababa de irse. Y entonces le dijo: a renunciar venís, le dijo. ¿Cómo? Le dijo. ¿Qué me querés decir? Pues vengo a ponerme a la orden, le dijo, para que me diga en qué más puedo servir, para que me diga qué más puedo hacer. Le dijo: ¿no vas a ir a ponerle los balcones a la casa y a pintar? Yo no, le dijo, si lo que el Señor ahorita me ha regalado el crédito, le dijo, ahora quiero que Dios lo pague, le dijo, porque yo no tengo para pagarlo. Entonces yo lo que necesito es acercarme más al Señor. ¿Por qué el mismo testimonio y el mismo tipo de milagro puede generar dos reacciones diferentes en dos personas, hermano? ¿Alguien me puede ayudar a entender? Por el corazón de cada uno. ¿Qué es lo que a nosotros nos conviene para accesar a más bendiciones? ¿A alejarnos o acercarnos al Señor? Es acercarnos al Señor. Entrando en materia, fíjese bien, hermano, y vaya conmigo primero de Samuel 2:30, sin perder Jonás, solo para darle un fundamento más a lo que estamos hablando. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Por tanto, ahí está en pantalla, por tiempo, si quiere leámoslo ahí en la pantalla. Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré ¿a quién? A los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanito, jovencitas y jovencitos, si una persona que le profesa amor a usted no tiene tiempo para usted, no valora lo que a usted le molesta o le ofende, al contrario, se especializa en mostrarle un desinterés, ¿es real ese amor? ¿Es real ese amor? Si una persona solo quiere usarlo o usarla cuando necesita, ¿es real ese amor? Claro que no es real ese amor. Y ahorita las enseñanzas de los tiempos actuales, que usted no tiene que ser tóxico, usted tiene que ser una persona, ¿verdad?, que aguante todo y solo sonría. Acuérdese que la vida se fundamenta en Dios, y Dios es amor, y el amor
Pues el amor implica un sentimiento, un sentido de pertenencia. Nosotros le pertenecemos al Señor. ¿Y cómo nos amó Dios, que entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros no fuésemos a la condenación, sino que tuviésemos nuestra esperanza de redención, nuestra salvación del alma? Y mientras ese momento llega, dice el Señor, pedime lo que querrás. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre creyendo, yo lo haré, yo te lo daré. ¿Por qué? Porque así es el amor del Señor. Ahora le pregunto, ¿se merecerá nuestro Señor Jesucristo que nosotros le honremos? Porque ahí dice, yo honro al que me honra, pero a los que me tienen en poco, a los que no me honran, dice, también serán tenidos en poco. ¿Qué significa la palabra honrar? Darle su lugar a la persona. ¿Quién es esa persona en tu vida? Un cero a la izquierda. Ah, con razón. Pero si esa persona es importante, usted respeta. Usted respeta la opinión. Usted quiere agradar a la persona. Fíjese bien, Jonás, le planteo un poquito del contexto histórico para que tratemos de entender por qué Jonás hizo eso. Nunca se ha preguntado. Nosotros siempre hablamos de que el Jonás, Dios lo mandó a Nínive y él se fue para Tarsis. Sí, pero ¿por qué, hermano? Él era un profeta de Jehová. En la época antigua, hermanos, ellos estaban bien fregados a la par de nosotros, porque nosotros fallamos, pecamos, nos arrepentimos y aprovechamos la misericordia de Dios, ¿verdad? Sin embargo, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba en el corazón del creyente, sino que descendía, ungía a la persona. Entonces a esos los tenían bien cortitos, porque si ellos cometían un acto de impureza, de rebeldía o algo, el Señor rapidito los apretaba. ¿Por qué? Por la palabra misericordia, que si bien es cierto, Dios siempre ha sido un Dios de misericordia, pero nosotros tenemos un trato preferencial porque Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Y eso es lo que a veces se nos olvida, porque al que más se le dio, también más se espera que agradezca. ¿Cuántos estamos agradecidos con nuestro Señor Jesús? Pues el Jonás era un profeta de Jehová, usado por Dios. Pero un día le dice el Señor, mira Jonás, te vas a ir a Nínive, la gran ciudad. ¿Qué lugar era Nínive? Pues le cuento que en el momento histórico de este relato, Nínive era la capital de Asiria. El pueblo asirio en ese momento había llegado a constituirse como la potencia mundial del momento. El primer gran imperio mundial fue Babilonia, que por cierto, para llegar a entronarse como imperio, ellos tuvieron que subyugar a los asirios. O sea que los que iban pujando para convertirse en imperio mundial eran los asirios, y su capital era Nínive, una gran ciudad, una ciudad fuerte en fuerza militar, porque ellos para en esa época constituirse como una gran ciudad tenían que doblegar y avasallar pueblos y naciones vecinas. ¿Por qué no fue el primer imperio? Porque no habían logrado expandirse lo suficiente como para doblegar a todo el mundo conocido. Babilonia sí lo logró, fueron los caldeos. Pero los asirios eran pueblos odiados por todos sus vecinos. ¿Por qué? Porque eran tiempos de conquista, porque eran pueblos que habían avasallado a otros pueblos. Era una ciudad que era reconocida por su barbarie. Cuando ellos conquistaban y entraban a doblegar otros pueblos, mataban a los hombres, violaban a las mujeres, cercenaban a los niños en frente de sus padres. Entonces algunos dicen muy probablemente la ciudad de donde venía Jonás, Jonás ya él tenía perno con los asirios, él no quería llevar el mensaje a los asirios. O sea, para él fue un baldazo de agua fría que Dios le dijera, anda, predicales a esta nación de malvados, de perversos. Mire, era tan conocida la barbarie, ellos eran identificados por sus diferentes maneras de tortura.
Eso que vemos en las películas de que al hombre lo siembran en el desierto, lo entierran y le dejan solo la cabeza afuera. ¿Ha visto alguna vez esas escenas? Fueron los asirios los que se inventaron ese tipo de tortura. Y dice la historia que a los que ellos sembraban en la arena para que el sol los fregara durante todo el día, les amarraban una tira de cuero en la lengua. No sé qué efecto tendría eso, quizás la resequedad, como si no fuese suficiente el intenso sol del desierto, que todavía les amarraban cuero en la lengua, porque con eso, antes de que la persona muriera, se volvía loco. Imagínense el nivel de barbarie que tenían los asirios, y Nínive era su capital. Imagínense que le digan a usted, hermano, vamos a ir a ganar alma a Nínive. Dios guarde, hermano. Primero, que lo podían matar. Segundo, que probablemente ya le habían a Jonás hecho algo en el pasado. El punto es que encontramos nosotros estas características en Jonás. Jonás era un pastor desobediente. Jonás era un profeta rebelde. ¿Cómo es usted como siervo de Dios? Porque por lo menos Jonás probablemente tendría causa suficiente para no querer ir a Nínive. Pero nosotros, Dios nos ha mandado todos los días a ir y predicar el evangelio, a compartir las buenas nuevas, y no queremos ir. Y el día domingo hay una oportunidad para que al terminar este culto usted vaya a ganar almas para el Señor, ya que en la semana usted está ocupado en su trabajo y no queremos ir. Y cuando nosotros desobedecemos un mandato directo del Señor, porque eso que le acabo de estar diciendo, de que Dios espera que usted vaya a ganar almas, que usted vaya a invitar personas, eso no me lo he inventado yo, la Biblia lo dice. Mateo 28, 19 y 20. Póngamelo en pantalla, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, es lo que se conoce en la Biblia, en el estudio de la palabra de Dios, como la gran comisión que Dios encargó a todos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos esta mañana acá presentes y conectados? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Cuántos queremos milagros? ¿Será que estamos como Jonás nosotros? Yendo al opuesto de donde Dios nos ha mandado, a servirle por la causa que sea. Por eso le planteaba todo este contexto, porque Jonás tenía razón. ¿Y nosotros qué razón tenemos para no ganar alma? ¿Qué razón ay, estoy cansado, ay, mucho sol, ay, a mí me da pena hablar, ay, a mí esto, ay, a mí lo otro? Amados hermanos, vea por favor lo que dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, dijo Jesucristo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Amados hermanos, ¿cuántos aquí alguna vez han visto en su vida el respaldo de Dios ante alguna situación? ¿Hemos visto la protección de Dios a nuestro favor? Por favor, querida congregación, como su pastor, de verdad me interesa que usted entienda que no todo lo que sucede en esta vida es porque Dios quería que sucediese así. Porque a veces las personas decimos, ¿por qué Dios me ha puesto esto? ¿Por qué Dios me castigó con esto? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto en mi vida, en mi familia o en mi casa? Hermano, el hombre desobedece a Dios, hace lo opuesto a lo que Dios le ha encargado, porque Dios le ha encargado algo específico a usted. Y si no, pues dígame, ¿a cuántas personas le habló esta semana de Cristo? ¿A cuántas personas usted se tomó la molestia de decirle, te invito a la iglesia? Algo tan básico, que nos abre las ventanas de los cielos, que nos lleva a una dimensión de milagros por el solo hecho de que estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo cuál es la llave para abrir los cielos y que las bendiciones se derramen sobre mi vida, no hay otra más que la obediencia a su llamado, a su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el modelo de oración, cuando Él clamó en el Getsemaní, Él dijo, hágase tu voluntad. Ahora le pregunto yo a usted, verdaderamente, si usted dice que es hijo de Dios, ¿le interesa obedecer la voluntad de Dios? ¿A cuánto nos interesa? ¿Le interesa a usted, querido hermano? Jovencitos,
ahí está la garantía del éxito de tu vida. Y que usted tenga sus anhelos, sus expectativas, usted tiene sus errores, pero si al menos puede incluir el propósito de decir, yo quiero obedecer a mi Padre, yo quiero conocer qué es lo que Dios quiere de mí. Un día de estos me dijo mi hijo, he oído que dicen que Dios tiene un plan para la vida de todos, un propósito. ¿Será que Dios tiene un propósito conmigo? Me dijo. Claro que sí, hijo. Y lo tiene contigo tan grande y tan maravilloso que podría yo decir, quedándome corto, que va a ser 10 veces mayor y mejor que el que Dios tuvo con mi vida. Y le cambió a él su expresión, le noté la alegría, porque en la juventud pues hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, pero algunos de nosotros hemos llegado a viejos y todavía estamos desorientados. Hoy Dios te está diciendo que Él tiene un propósito contigo. Hoy Dios nos está recordando que cuando nosotros buscamos su voluntad, las cosas van a ser diferentes. Ahora bien, hay que tener un gran cuidado. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jonás? Fíjese bien. Dice, Jonás se levantó para obedecer. Verso 3, perdón. Jonás se levantó, ¿para qué, hermanos? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Se fue a Jope, halló una nave, un barco que iba para Tarsis, al sentido opuesto, a otra región. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Muchas veces nosotros creemos que cuando nos está yendo mal, Dios no está con nosotros. Y creemos que cuando todo aparentemente está bien, es señal de que estamos agradando la voluntad de Dios. Yo vivo en la iglesia. Yo paso todo el día ocupado en cosas de la iglesia. Pero a veces en la noche me entra ansiedad. Y digo, estuve haciendo cosas administrativas. Cuando la Biblia dice que los primeros apóstoles delegaron diáconos para que se encargaran de lo administrativo y ellos se dedicaran al fortalecimiento de la fe, al estudio de la palabra y a la predicación. Me siento confrontado, me siento un poquito hasta frustrado, le podría decir, de decir, dejé pasar esta semana y no prediqué como tuve que predicar. Y no me refiero a mis cultos del miércoles, del viernes, a buscar más. ¿Cuántos podemos dar más para el Señor, hermano? A eso me refiero. Aquel anhelo de verdaderamente decir, Señor, todo está bien porque estoy cumpliendo tu voluntad, o todo está bien porque la tormenta se está preparando más adelante. Porque cuando Jonás compró el boleto, él se debe haber sentido galán. Yo no, que voy a ir yo a Nínive, mejor me voy en un crucero. Y compró el boleto y se lo vendieron y yo me quiero ir a la otra punta, a Tarsis. Dicen en conclusión los teólogos que se fue para lo que más adelante llegó a constituirse como Inglaterra. Imagínense qué chivo. Porque esa es la zona donde se llegó a desarrollar lo que después constituyó Inglaterra. Y entonces todo parecía estar bien. Cualquiera podría decir, Dios está contento conmigo, pero no. ¿Qué sucedió cuando yo estaba en alta mar? Se viene una tormenta que casi hunde el barco y que todo mundo se angustió. Y entonces, ¿qué dijo Jonás? Culpa mía es esta tormenta que ahora estamos enfrentando. ¿Sí se entiende, hermano? Por favor, aprenda que no siempre porque las cosas están apretadas es que usted no tiene el respaldo de Dios. Usted tiene el respaldo de Dios porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Ahora, cuando nosotros somos desobedientes y vamos al opuesto sentido de lo que Dios nos ha mandado, solo sepa que el viaje se va a complicar, que la tormenta se va a atravesar. Todos nos enfermamos, le pongo otro ejemplo, pero cuando una enfermedad que tal vez era sencilla, se complicó y el tratamiento no le pega y resulta que le van a tener que operarlo de nuevo y que esto y que lo otro, cuidado, hable con Dios, porque Dios está hablando, porque todo depende del favor de Dios. Ahora,
Mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay vida, aunque usted y yo hayamos sido rebeldes, aunque usted y yo podamos estar conscientes de que tal vez nos está yendo mal o tenemos este o aquel problema como consecuencia de nuestro desvarío, de nuestra desobediencia, de nuestras pasiones, de cualquiera de nuestras locuras, nunca deje de clamarle al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios nunca manda una tormenta con el objetivo de destruirlo, sino para que usted reaccione, para que usted entienda que estaba lejos de su presencia, que se estaba alejando más. A medida el barco avanzaba, Jonás se acercaba o se alejaba más de la presencia de Dios. A medida que el barco avanzaba, se alejaba más de Dios. Y así es la vida del creyente. Usted empieza a darse permiso de enfriarse. Usted dejó de leer su Biblia. Usted dejó de orar. Usted empezó a ser un cristiano iglesiero de domingo. Ya no aparece toda la semana. Usted va enfriándose. El mundo jala. Y nosotros, perdóneme el hebreo, pero nosotros tenemos patas para el monte. A nosotros no nos es fácil hacer lo bueno. Lo que nos sale facilito es hacer lo malo. Tenemos esa inclinación. Sin embargo, Dios siempre tiene un propósito. Diga conmigo propósito, iglesia. Y por eso estamos aquí. Para que usted entienda que cualquiera que sea su situación, no puede ser peor que la de Jonás, que terminó siendo lanzado del barco, y dice la escritura que vino y lo tragó un gran pez. Siempre se ha dicho que una ballena, que es... La Biblia dice un gran pez. Algunos dicen, mire, pero es que eso no puede ser cierto, porque si se lo hubiera tragado el pez, entonces los jugos gástricos hubiesen deshecho a Jonás. Por ahí hay una luz de lo que pudo haber sucedido, pero es hasta el final. Veamos lo que dice capítulo 2, verso 1. Ya estando hundido en el vientre del pez, ya estando en las consecuencias de tu rebeldía, ya estando en medio del problema, ya llegaron y por el régimen de excepción se llevaron al familiar preso, ya le embargaron la casa, ya le despidieron del trabajo, qué sé yo cuál es tu gran pez. Pero aquella situación que te hace sentir hundido, y póngame atención porque muchas veces el gran pez que nosotros podemos estar enfrentando es hasta una pasión de nuestras vidas, una pasión sentimental con la persona inadecuada, con quien estás atado, con quien crees que las cosas van a ser diferentes y maravillosas, y al final la duda, la incertidumbre, la insatisfacción, la frustración te hace sentirte agobiado y desesperado. Has caído en las fauces de ese pez por estar contra la voluntad de Dios. Has caído en las fauces has vuelto al vicio, has vuelto al alcohol, has vuelto a la droga, cosa que no te hace sentir bien, solo es una alegría momentánea que después te pasa una factura terrible con haberte gastado el dinero que no tenías, con estar destruyendo tu cuerpo, con sentir una goma que te hace sentir que te estás muriendo. ¿Cuál es el pez en el que has caído? ¿El pez de la soledad? Que teniendo dinero, que teniendo familia, sientes que nadie te quiere, que nadie te comprende, te sientes solo, te sientes desesperado. ¿Cuál es ese gran pez? Por no obedecer el llamado que Dios te dio a servirle de corazón, a meterte más con el Señor. Pero no, nosotros dijimos, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que atender otras cosas, no me llevo bien con el líder, me cae mal el compañero del ministerio, y en lugar de irte para Nínive, te fuiste para Tarsis. Y hoy estás hundido en tus emociones. Entonces dice, ¿qué hizo Jonás cuando estaba ya hundido? Bueno, veamos el versículo 17 para que vea usted. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Se da cuenta? No dice ballena, dice un gran pez, que tragase a Jonás. Capítulo 1, verso 17, justo el versículo antes del inicio del 2. Tuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Tiempo suficiente para haber hecho la digestión. Yo no sé si este pez tenía más de un estómago como las vacas, y en el primero de ellos tal vez no había jugos gástricos. Lo cierto es que
que estamos nosotros leyendo no es una metáfora, no es una historia que hay que entenderla de forma simbólica. Tal vez nosotros la aplicamos a nuestras vidas haciendo la comparación, pero lo que estamos leyendo acá es que Jonás verdaderamente estuvo en el fondo del mar, fue tragado por un monstruo marino, enviado ¿por quién? ¿Enviado por quién? Póngamele atención a eso. Póngamele atención a eso. ¿Pero qué hizo Jonás? Verso 1 del capítulo 2. Oró Jonás a Jehová. ¿A Jehová qué? ¿A Jehová qué? ¿Es Jesucristo tu Dios? Porque Jesús puede ser tu jefe, tu ídolo, puede ser su Dios. ¿Ha visto usted en las costumbres de Semana Santa que estamos nosotros por llegar, cuando sacan a pasear a Jesús en las calles? Creen que Jesús es un ídolo. Habemos algunos de nosotros que decimos que no creemos en los ídolos, pero creemos que Jesús es mi jefe, mi patrón, que me tiene que pagar mi salario a fin de mes. Y si no me paga el día que yo quiero y a la hora que yo quiero, si no me da las bendiciones que yo estoy esperando, ¿qué hace el empleado cuando siente que en su trabajo no le pagan bien o las condiciones laborales no son de su agrado? ¿Qué hace el empleado? Se va. Y nosotros creemos muchas veces que nos podemos ir de Dios, ¿verdad? Entonces dice, Jonás clamó a Jehová, su Dios. Él sabía que a pesar de haber sido rebelde, que a pesar de que él mismo se lo había buscado, mientras hay vida, hay esperanza. Y dice la carta a los romanos que nuestra esperanza nunca nos dejará avergonzados, porque nuestra esperanza se llama Jesús de Nazaret, nuestro Dios y Salvador. Él es tu esperanza. Jovencitos, jovencitas, un día sus padres no van a estar, Él siempre está. Padres, madres de familia, probablemente tus hijos en quienes habías depositado tu esperanza no van a ser o no fueron lo que tú creías, probablemente se enamoraron y te dieron la espalda. Él siempre está. Mujercita, probablemente el hombre te falló, te abandonó, te dejó por otra más joven o por otra más viejita, porque hoy de todo hay. Pero Él siempre está. Y nosotros no queremos muchas veces entender que cuando más nos hayamos alejado de Dios es cuando más necesitamos clamar. Que cuando más la hayamos regado, dice Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque Dios es un Dios de amor. Es un Dios tan hermoso, tan maravilloso que yo no te lo puedo explicar. Tú tienes que conocerlo. Entonces dice, vea por favor, el punto número 1 que quiero compartir esta mañana, de acuerdo a este versículo, dice que Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Mis hermanos, aunque esté hundido, nunca deje de orar. Y dice el verso 2, invoqué en mi angustia, ¿a quién? Aló, Toño, mira, no tenés unos 100 pesos que me mande. Jehová Toño se llama. Invoqué a Jehová. Mire, hermano, aunque usted tenga familia, gloria a Dios por aquellos que tienen familiares que probablemente representan un apoyo en su vida, pero ya es tiempo que usted entienda que toda provisión viene de la mano de Dios. Toda provisión viene de la mano de Dios. Doble rodillas y clámele al Señor, así sea. Mire, ¿y sabe cómo obra Dios? Dios obra de formas que nosotros no imaginamos. Si Dios va a utilizar una persona para proveerle de lo que usted necesita, es Dios quien va a mandar a esa persona. Dios así funciona, así trabaja. Dios pondrá personas en tu camino que te bendecirán, o con una palabra de fe, o con una oración, o con una provisión, con la oportunidad de un trabajo, con la oportunidad de una inversión. Pero ¿de dónde viene? De la mano de Dios. Entonces dice, invoqué, y es que hay una promesa. Romanos 10:13, búsqueme pantalla porque queremos avanzar en el tiempo. Romanos 10:13, hay una promesa que por favor llévesela, anótela, póngala allí a la par del texto de Jonás 2:2, donde dice, invoqué. Todo aquel que invocar el nombre del Señor
será salvo. Y la salvación usted la tiene que ver primero en función de su alma. ¿Dónde va a ir su alma cuando usted muera? ¿Cuántos estamos listos para ir a recibir al Señor a las nubes? ¿Sí? ¿Cree usted que hay salvación y vida eterna en este nombre? Hay una serie de televisión, yo padezco de ese pecado y soy muy fan de las películas de la televisión, y a veces me pego, no como antes, que antes uno, cuando empezaron estas plataformas, a veces uno decía, solo uno más, y cuando va viendo a las 3 de la mañana y los ojos de tecolote, ¿verdad? Entonces ya no. Pero hay una serie, se llama La Monja Guerrera. Qué pelazones las que sacan ahora. Se la resumo en un minuto porque ni tiempo tengo para estarle hablando de esas tonteras, pero presentan que viene un ángel a ofrecer salvación al mundo, termina matando al Papa porque resulta que este ángel viene a desenmascarar todas las farsas de las religiones, pero este ángel no es un ángel, es un demonio. Y en la trama de la película hacen referencia porque la única manera de controlarlo es que le ponen una corona de espinas en la cabeza, que es un instrumento de la otra dimensión para anularle la fuerza y poder matar al demonio. Y entonces dicen todavía, espérenme, y entonces, cállate, no lo digas, pero y entonces, por eso es que lo mataron, mejor no hablemos de eso, y continúa la trama. Bueno, qué mensajazo para las mentes más jóvenes, por no decir más pobres, ¿verdad? Que ya le van poniendo en duda y aparece al final el ser más poderoso de todos, que es una mujer, y que le dice, ¿eres tú Dios? Dios solo es un nombre, le dice. Y yo conozco gente que dice, mira, y entonces es cierto, pues te voy a dar tu desierto, que no sabes lo que has creído. Lo que le cuento con eso es que hay un bombardeo por todos lados para que usted no sepa quién es su Salvador. Entonces tiene que tener convicciones. Invoqué, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Un día me dijo alguien hablando de eso y le digo, sí, pero ¿quién es tu Señor? Porque mi Señor se llama Jesucristo. Pero para algunos decir Dios puede ser el mismo Satanás. Para los satánicos, ¿quién es su Dios? El Dios de este siglo. La Biblia le llama el Dios de este siglo, Satanás. Entonces la pregunta, ¿quién es tu Dios? Porque si Jesús es tu Dios, es a Él a quien clamas, en Él en quien confías. Y entonces dice, y Él me oyó. ¿Y cómo no le va a oír? Jeremías 33:3, por 24 años ha estado esa frase siempre proclamada en este lugar: clama a mí y yo te responderé. Póngamelo, vea, dice, y te enseñaré cosas grandes, proezas, cosas grandes y ocultas. ¿Qué es algo que está oculto? Es un misterio, pero a los hijos de Dios les ha sido revelado el misterio de los siglos, que es la redención en Cristo Jesús nuestro Salvador. Y en Él somos más que vencedores. Y en Cristo está su salida de cualquier abismo, de cualquier angustia. Jonás lo sabía y clamó y no dejó de clamar. Y dice, vea por favor, verso 3, y esto es importante que lo entienda. Dice, me echaste en lo profundo. Se lo dice él en su clamor, se lo dice a Dios: Señor, me echaste en lo profundo. Tú hiciste, yo creí que todo estaba viento en popa, yo compré el boleto para Tarsis, yo iba contento que me iba de vacaciones, y en medio del mar apareció la tormenta, y en medio del mar hubo necesidad que me lanzaran a las aguas. Y en las aguas, dice el verso 17 del capítulo 1, Dios mandó un gran pez. Dios mandó ese gran pez que te tiene agobiado. Y entonces, ¿quién te va a sacar de ahí? El mismo que hace la herida es el que la sana. ¿Y por qué Dios nos trata así? No, Él no nos quiere tratar así. Pero como el cabestro para el asno, la vara para la espalda del necio, dice la Biblia. El freno para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para las espaldas del necio. Es importante, queridos hermanos, que entendamos
que como el gorrión en su vagar, dice el proverbio, y la golondrina en su vuelo, el mal nunca viene sin motivo, nunca viene sin causa. Cuando usted empiece a ver que se empieza a poner la nube de la tormenta, que las cosas se empiezan a enredar, clámele al Señor. Clámele al Señor, porque aunque no todo sucede porque Él quiere, porque Él no quisiera quebrantarnos, pero no le damos otra opción. Solamente, ¿sí o no? Contésteme usted, que nuestras oraciones más entregadas, ¿cuándo fueron? La vez que lo tenían bien topado al cerco. O una enfermedad, o una amenaza, o una situación. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de la última vez que se sintieron agobiados, se sintieron desesperados ante alguna dificultad? Esa vez usted oró, clamó y usted dijo, qué linda la presencia del Señor. Así era el agüite que andaba. Pero lo más delicado, ¿se acuerda que hizo promesas? Hizo promesas que nomás pasó el agüite y se le olvidaron. A Dios no se le olvidan. La Biblia lo dice. Mejor no hagas promesas de lo que no vas a cumplir. Es importante tal vez que esta mañana o que este mismo día usted hable con Dios y le diga, Señor, te pido perdón por todas las veces que te he prometido algo y no te he cumplido. Y que me concedas hoy borrón y cuenta nueva. Y a partir de hoy, yo no sé si por mi edad, no sé si por mis afanes de trabajo, ¿a cuántos todos se nos olvida, hermano? Yo he llegado al punto que yo tengo que anotar. Primero, no me gusta prometerle, porque tengo temor de prometer y no cumplir. Pero cuando voy a prometer algo, cuando vamos a hacer un pacto, yo lo tengo que anotar. Y mejor en la Biblia. ¿Por qué? Porque yo, que soy el pastor y que vivo inmerso en esto, yo soy especialista en que se me olvide lo que le prometí. Y no conviene. Me metiste, dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Claro que dice Juan 15:5, apartado de mí, nada vas a poder hacer. Hermano, decíamos, fíjese bien, en el punto número 1, aunque esté hundido, órele al Señor. Número 2, aprenda a distinguir cuando Dios lo puso en esa angustia. Aprenda, hermano, por favor, a reconocer cuando usted está rodeado del peligro, cuando usted está topado, porque, mire, yo he conocido gente que uno le dice, mira, y no te has preguntado por qué las cosas, por qué te está lloviendo sobre mojado. La vida así es, hombre, ahorita todo está difícil. No, hombre, mira, Dios te está llamando, hombre. Mira, rendite al Señor, hacete una buena plática con Dios. No, hombre, yo, déjame en paz, yo en mi vida. ¿Se ha fijado que hay gente que están fregados, amolados y no quieren reconocer al Señor? Entonces, este versículo eso es lo que nos muestra. Aprenda a reconocer cuando ya está topado. Y si no quiere llegar hasta el fondo, porque cuando Dios lo ha agarrado, que haya dicho, voy a tratar con ay, decía mi pastor, mira, hacete blandito, hacete blandito. Cuando venía en aquella época antigua, la guardia de Hacienda y todo eso, y que primero era el culatazo, la patada, la pescozada, y después le pedían los documentos, ahí usted no se podía poner al tiro a estar peleando, así como ahora con el régimen de emergencia. ¿El qué? Que mis derechos, que no se queda. Ahí va a estar como que el Pato Lucas con la jeta aquí atrás. Ya cuando salga, si es que sale de allá, va a tener que le pongan todo el bumper porque se lo van a bajar. Y que voy a demandar al gobierno, le bajan el otro bumper de arriba también. Hacete blandito, porque si eso sucede en la fuerza de los hombres, se imagina cuando Dios esté airado. O sea, estamos hablando de toparle la cuerda a Dios. No. Mejor hágase blandito. Aprenda a reconocer cuando ya está rodeado de situaciones que no van para bien. Verso 4. Entonces dije, aquí viene ya su análisis personal. Usted viene a escuchar un sermón. A la salida usted va a decir, ay, pastor, nos quiso meter miedo, que no hay que. No, mi trabajo es predicarle una palabra para que usted sepa entenderse con el Señor. Pero si usted no quiere, no hay ningún problema. Ojalá siga viniendo.
Ojalá siga buscando. Allá en el fondo usted sabe que lo que está recibiendo no son cosas del pastor Velázquez, es la palabra del Señor. Entonces dice, verso 4, dije, desechado soy delante de tus ojos. Verdaderamente yo la regué, yo me lo busqué. Yo sabía que no tenía que meterme con esta persona. Ahora mis sentimientos están atados, mis pasiones. Yo sabía que no tenía que hacer ese negocio. Yo sabía que esto no tenía una buena procedencia. Cachada, cachada. ¿Cómo que cachada? En El Salvador usted sabe que cachada significa quive. Qué bendito está haciendo usted en negocios chuecos. No nos hagamos los desentendidos. Y usted escucha, yo conozco pastores que hace 5 años andaban empujando un carretón en un mercado, y lo digo con respeto para los que lo hacen, y ahora son millonarios, que compran 3, 4, 5 casas de $300,000 de un solo. Y me va a venir a decir usted que lo hicieron honestamente. Por la gloria de mi Señor Jesucristo, que me sacó de la pobreza, decía mi pastor, tengo una cornetilla que solo tiene 3 tonadas, pero no se las puedo tocar aquí. Titín. Ah, pues ya. ¿Cómo no? Seguro. Cada quien vea. Pero lo que le quiero puntualizar es, el Señor Jesús, ¿de qué le sirve hablar tanta paja si Dios es real? Y su condición, Dios la conoce. Está bueno, yo me alegro que la gente prospere y tenga, gloria a Dios. Yo pregunto, mire, ¿cómo ha hecho? Ya cuando veo esas astralidades, no, mejor me aparto, porque ya no voy a decir que me inviten y dan ganas. ¿Me entiendes? Sí, ¿y quién no va a querer, pues? ¿Verdad? Mira, te voy a poner a nombre tuyo, ¿ves? Vos lo firmás, ¿verdad? Y de esto te va a quedar tan... Dije yo, desechado estoy de Dios. Decía mi pastor, algunos se acuerdan, pidan copia. Si estás como estás es por dundo, porque creíste que irte del Señor iba a ser bueno. Pero dice Jonás, yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios y voy a salir de esta. Y voy a ver su respuesta. Mírenlo, el verso, ahí está. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré. ¿Qué cosa, hermano? Tu santo templo. Tu santo templo. Mire, hermano. Punto número 3. Tome hoy una decisión, hombre. Vuelva a meterse con Dios. Vuelva, de verdad, no a ser iglesiero. No solo a estar sentado en la silla. Oración, un análisis personal de las cosas que están bien, de las que no están bien, y el reto de ponerlas en orden. Le pongo un ejemplo sencillito. ¿Cuántos calenturosos y calenturosas viven en sexo libre, desenfrenado, y hasta le sirven al Señor? ¿Por qué no te casas? ¿Por qué benditos no se casa cuando la Biblia dice que honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla? No, es que estamos viendo a ver qué sale. ¿Y qué va a salir? Un bicho va a salir tarde o temprano. No, si ya llevamos 3. ¿Y entonces qué bendito está esperando? No, pero es que yo creo que no la quiero. ¿Y entonces qué? Pues más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Pero ya pon en orden tu vida para que Dios se agrade y te saque de ese sentimiento de frustración, de tristeza, porque yo creo que uno de los peores peces en los que podemos caer es tener lo necesario y sentirse todo triste y derrotado. Porque entonces, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Si usted tiene suficiente para comer, si usted no anda desnudo, si usted tiene un techo bajo el cual vivir, y algunos hasta más, pero aquí hay un gran vacío, aquí hay una gran tristeza en el corazón, una insatisfacción. Por eso dice en texto allá en Romanos, tienes nombre que vives, pero estás muerto, papá. Pobre miserable. Y es duro, así lo dice. Desventurado. Creíste llenar con la materia tu corazón, y el corazón solo está lleno cuando es la presencia de Jesús la que gobierna. Entonces dije yo, dice, veré
tu santo templo. Ah, ¿dónde? En tu santo templo. ¿Dónde? En tu santo templo. Hermano, amar la casa de Dios pesa cuando estamos en problemas. El punto número 3 era, ya, decida volver en intimidad con Él. Y el punto número 4 es aquí, ¿ve? Es en su iglesia. No es de lejos. Mis hermanitos que están a la distancia, ellos quisieran estar aquí. Es en su pacto. Es amar la casa de Dios. Salmo 27 para mí fue uno de los mayores versículos de batalla cuando yo estaba en unos problemas que me habían venido por la necesidad de no querer ser pastor. Y el Señor me empezó a agarrar como que era Jonás. Y yo, el Salmo 27 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para inquirir de su hermosura y para adorar en su santo templo. Y yo dije, así es el estilo. Aquí ve, no contra voluntad, no, gozándonos, deleitándonos, cantando alabanza, sabiendo que la presencia de Dios se mueve en este lugar y nos bendice. Pesa cuando usted ama la casa de Jehová. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, vemos la dedicación del templo cuando ya se hubo construido. David quiso construir un templo, Dios le dijo, no, no lo vas a hacer vos, lo va a hacer Salomón tu hijo. Y cuando Salomón lo hizo, búsqueme primer libro de Reyes 8:30, solo vamos a ver un par de versículos para que sepa de qué estamos hablando y en casa ojalá usted se tome el tiempo de leer un poquito más. Mire, esta es la dedicación del templo. Oye pues, le dice, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona, Señor. Verso 31. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, verso 32, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a tu justicia. Pero ¿dónde se elevó esa oración? En esta casa, verso 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y te suplicaren en esta casa, verso 34, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo y los volverás a la tierra que diste a su... Y así, hermano, sigue leyendo y dice, si se rebelaren y fueren llevados cautivos y desde donde ellos estuvieren, ellos clamaren y anhelaren estar de vuelta en tu santo templo, tú oirás la oración y les traerás de vuelta a tu casa. Cuando Israel estuvo cautivo en Babilonia, y hay un salmito ahí que es aquella canción de los años 70, aquellos que fueron bailarines, no se habrán olvidado de una alabanza muy linda que dice, by the rivers of Babylon, where we sat. Estaban los hermanos en la disco echando el dance. Pero ese es un salmo, no es canción. Y dice, a la orilla de los ríos de Babilonia, dice, allá nos sentábamos y los impíos nos decían, canten esos coritos de su iglesia. Y los hermanos, como nunca cantaron aquí, no se los aprendieron. Pero aquellos sí. Y ellos añoraban estar de vuelta en Sión. Ellos añoraban. Vaya a preguntarle al que está preso. Vaya a preguntarle al que está en la cama de un hospital. ¿Cómo no quisiera estar aguantando el calor de estar en el templo? Sabiendo que la presencia del Señor derrama su misericordia sobre nosotros en este lugar. ¿Usted quiere volver al Señor? Volver en amistad, no deje de congregarse, no deje de clamar. ¿Qué sucedió al final? Cerremos con esto, el tiempo se me pasó. Dice el verso 9, yo con alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Quién es el único que nos saca del lodo cenagoso, de la desesperación, del vientre del gran pez? Es Dios. Y mandó Jehová al pez y lo
Aquí hay dos cosas. ¿Por qué los jugos gástricos no se lo consumieron? Porque nunca lo digirió. Porque si lo hubiera digerido no lo hubiera vomitado, lo hubiera defecado. Y allí no hubiera salido entero. Perdóneme la crudeza, pero aquí está. ¿Vas a esperar hasta ese punto? ¿Vas a seguir en tu necedad? Jonás supo entenderse con Dios. Y así como Dios mandó al pez para que se lo tragase, así dice el verso 10, y mandó Jehová a que aquel mismo pez lo echara de regreso. Es la palabra, el poder y la mano de Dios la que nos lleva a nosotros de victoria en victoria cuando adoramos en este lugar. Dele fuerte el aplauso al Señor, por favor. Gloria sea al Rey.